Cuando pensamos en los volcanes más impresionantes del planeta, suelen venirnos a la mente nombres famosos como Yellowstone, el Vesubio o el Krakatoa. Pero, ¿y si te dijera que el volcán que dejó la cicatriz más grande conocida de la Tierra no está en la superficie? ¿Y si además estuviera oculto bajo kilómetros de agua, en un lugar tan remoto que permaneció prácticamente desconocido hasta hace muy poco? Lo que los científicos han estudiado en los últimos años parece sacado de una novela de aventuras. Apolaki se encuentra en el mar de Filipinas, una enorme región oceánica situada al este del archipiélago filipino. Durante millones de años permaneció fuera de la vista. No porque fuera pequeño. Todo lo contrario. Su tamaño es tan colosal que resulta difícil de imaginar. Los estudios indican que su caldera tiene aproximadamente 150 kilómetros de diámetro. Para hacerse una idea, si colocáramos una estructura así sobre muchos países europeos, ocuparía una superficie gigantesca visible incluso desde el espacio. Y sin embargo, permanecía oculta bajo el océano. Este descubrimiento demuestra hasta qué punto conocemos poco las profundidades marinas. Paradójicamente, disponemos de mapas más detallados de algunas regiones de Marte que de amplias zonas del fondo oceánico terrestre. ¿Qué es exactamente una caldera? Mucha gente imagina un volcán como una montaña con un cráter en la cima. Pero las calderas son algo muy diferente. Se forman cuando una gigantesca cámara de magma situada bajo la superficie se vacía parcialmente durante una erupción de enorme magnitud. Al perder ese soporte interno, el terreno colapsa. El resultado es una enorme depresión circular. Es como si el techo de una cueva gigantesca se derrumbara sobre sí mismo. Las calderas más grandes del planeta son la huella de algunas de las erupciones más violentas ocurridas en la historia geológica de la Tierra. Por eso descubrir una tan inmensa como Apolaki llamó inmediatamente la atención de los científicos. El problema de comparar tamaños. Cuando se anunció el tamaño de Apolaki, muchas personas llegaron rápidamente a una conclusión. Si es más grande que Yellowstone, entonces debe ser mucho más peligroso. Pero la realidad es bastante más compleja. Y también más interesante. La caldera que vemos hoy es una cicatriz. Una marca dejada por acontecimientos que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Su tamaño nos habla del pasado, no necesariamente del presente. Es parecido a encontrar el cráter de un antiguo meteorito. El hecho de que sea enorme no significa que el meteorito siga allí esperando para impactar de nuevo. Con los volcanes ocurre algo parecido. Una caldera gigantesca nos indica que en algún momento sucedió algo extraordinario. Pero no nos dice automáticamente si el sistema sigue activo. Yellowstone, el volcán más famoso del mundo. Cuando se habla de supervolcanes, Yellowstone suele aparecer inmediatamente en la conversación. La razón es sencilla. Se trata de uno de los sistemas volcánicos más estudiados del planeta. Bajo el Parque Nacional existe una enorme reserva de magma que sigue alimentando géiseres, fuentes termales y actividad geológica constante. Los científicos monitorizan continuamente la zona. Analizan terremotos, deformaciones del terreno y cambios químicos para comprender mejor su comportamiento. Aunque a menudo aparece en documentales apocalípticos, la realidad es que una supererupción en Yellowstone es extremadamente improbable en escalas de tiempo humanas. Sin embargo, sigue siendo un sistema activo. Y ahí está la gran diferencia con Apolaki. ¿Es Apolaki más peligroso que Yellowstone? Sorprendentemente, la respuesta probablemente sea no. Y esto suele desconcertar a mucha gente. Apolaki posee una caldera mucho más grande. Pero no existen evidencias de que conserve una enorme cámara magmática activa como la de Yellowstone. De hecho, los investigadores consideran que se trata de una estructura muy antigua. Es decir, estamos observando principalmente las huellas de un pasado geológico extraordinario. No un volcán preparándose para una futura supererupción. Este dato nos recuerda algo fundamental. En geología, el tamaño no siempre equivale al peligro. Algunos volcanes, relativamente pequeños, pueden resultar mucho más peligrosos que gigantes aparentemente impresionantes. Todo depende de su estado actual. ¿Qué ocurriría si despertara? Ahora bien, imaginemos por un momento un escenario completamente hipotético. Supongamos que una estructura capaz de crear una caldera de semejante tamaño volviera a activarse.
Las consecuencias podrían ser extraordinarias. Una erupción de magnitud extrema liberaría cantidades inmensas de gases volcánicos y partículas a la atmósfera. Dependiendo de su intensidad, podría afectar al clima global durante años. Además, al encontrarse bajo el océano, existiría la posibilidad de generar enormes perturbaciones marinas. Las explosiones submarinas pueden desplazar grandes masas de agua y producir tsunamis. Sin embargo, los científicos subrayan que actualmente no existe ninguna evidencia que indique que algo semejante vaya a ocurrir. La idea pertenece al terreno de la especulación científica. Pero precisamente por eso resulta tan fascinante. Nos ayuda a comprender la enorme energía que nuestro planeta puede llegar a almacenar. Pero quizás la parte más sorprendente de toda esta historia no sea el volcán. Ni siquiera su tamaño. Lo verdaderamente asombroso es que una estructura tan gigantesca haya permanecido prácticamente oculta hasta tiempos recientes. Vivimos rodeados de tecnología. Disponemos de satélites capaces de observar detalles minúsculos desde el espacio. Enviamos sondas a otros planetas. Y aún así seguimos descubriendo montañas, volcanes y estructuras geológicas enormes en nuestro propio mundo. Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre. Y gran parte de ellos continúa siendo un territorio poco explorado. Cada nueva expedición revela paisajes que ningún ser humano había contemplado jamás. Montañas submarinas, valles inmensos, fuentes hidrotermales, ecosistemas desconocidos. Y en ocasiones, gigantes geológicos como Apolaki. Descubrimientos como este nos recuerdan algo importante. A menudo pensamos que ya conocemos nuestro planeta. Pero la realidad es muy diferente. La Tierra sigue guardando secretos capaces de sorprender, incluso a los científicos más experimentados. Apolaki es un recordatorio de que la exploración no terminó con los grandes navegantes ni con la llegada a la Luna. Todavía existen lugares extraordinarios esperando ser comprendidos. Y algunos de ellos se encuentran mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Simplemente permanecen ocultos bajo las aguas, esperando a que la ciencia revele su historia. La mayor caldera volcánica conocida de la Tierra no está en Yellowstone, ni en Islandia, ni en Indonesia. Está escondida bajo el océano. Silenciosa, invisible. Y durante millones de años pasó desapercibida para la humanidad. Quizá eso sea lo más fascinante de todo. Que incluso en el siglo XXI, nuestro planeta todavía puede sorprendernos con descubrimientos capaces de cambiar lo que creíamos saber sobre él. Y quién sabe, tal vez las próximas grandes maravillas geológicas aún sigan esperando en las profundidades del océano. Si te ha gustado, comenta el vídeo. Dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.